Oro, la última ponencia del MB Camilo Mendoza. Nos va a hablar sobre medicina y bienestar animal en instituciones zoológicas. Estamos esperando a que ingrese y comenzamos. Ya está, ya entró. Entonces voy a activar su micrófono. MB. Listo, me parece que ya. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Todo. A ver. Buenas noches, voy a presentar unas imágenes. ¿Me ayudas? ¿Cómo es que se hace para compartir la Ah, pantalla, por favor? hasta abajo aparece algo que dice chat, chatear, reacciones y una cosita que dice compartir pantalla. No me da la opción de compartir pantalla. A ver, creo que ya. Dice chat, compartir pantalla. ¿Será que tengo que activar el video o no es necesario? No, no es necesario. Hay algo que dice participantes, votaciones, chat, hasta abajo. Ya, listo, listo. A ver. No. Listo, ya. Creo que ya. Sí, me parece que ya se puede ver bien. Ujú. Y ahí en presentar como si fuera en cañón. Ahí, en ese. Gracias, Pues es la verdad, que muchas gracias por esta estar ahí. aplicación todavía me da un poquito duro. Es con práctica, ¿no? Sí, Todo todo. se aprende. Ok, pues bienvenido, la verdad es un placer tenerlo y ya como última ponencia para cerrar con broche de oro, si tienen preguntas al final pueden levantar la mano. Por favor, a los que están escuchando, mantengan su mic desactivado y pues comenzamos. Bienvenido, Camilo Mendoza, un Bueno, placer. muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder presentarles algo de mi experiencia que he tenido con animales en zoológicos. Soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estoy estudiando una especialización en bienestar animal y etología. Me desempeño como coordinador de salud animal en la Fundación Zoológico Santa Cruz. Esto es un zoológico acá en Colombia, queda a 40 minutos de Bogotá, de su capital. Entonces, vamos a hablar un poquito de bienestar animal en instituciones zoológicas, pero antes, pues toca remontar un poquito de historia. Desde 1500 antes de Cristo existen los zoológicos. Ya sea como era una muestra de poder para las personas que tenían a los animales ahí albergados, y pues entre más animales, entre más especies tuvieran, pues esto era un signo de mayor poder en esta época. Tanto en la parte de Asia, de las dinastías chinas, en el medioevo, todas estas personas tuvieron colecciones de animales para mostrar su poder, se intercambiaban animales entre ellos. Esto generaba pues relaciones entre las familias que se intercambiaban los animales, pero lastimosamente en este punto no se tenía en cuenta el bienestar. Simplemente era una exhibición de animales, una muestra de poder y ya. Es más, incluso la historia oscura de los zoológicos muestra cómo en los zoológicos se exhibían personas, principalmente personas negras, indígenas, como parte de sus colecciones exóticas. Ya hasta 1828, en el Regent's Park, en Inglaterra, pues se crea el primer zoológico como con fines de conservación, se hacían estudios de etología y estudios sobre la biología de los animales. Todo esto cambia en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. Se comienza WASA, que es la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios,
En ella, pues, su principal función es cambiar toda esta perspectiva, todo este estigma, estos malos ojos que habían creado los zoológicos por todas estas prácticas inadecuadas y darles un nuevo rumbo. A partir de WASA se empieza a tener muy en cuenta el bienestar animal y el bienestar animal se convierte en uno de los pilares para cumplir con los objetivos que tienen que tener los zoológicos actualmente, que son conservación, educación ambiental, investigación y recreación. Asimismo, pues WASA empieza a crear una serie de directrices en las cuales pues el bienestar, como les decía, es uno de los pilares. No, se rigen o WASA busca que los zoológicos nos rijamos en esto, en la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es una serie de alternativas, una serie de necesidades que tenemos que darle a los animales, desde las más básicas que están en la base de la pirámide hasta la punta del iceberg, que es permitir al animal que él elija qué quiere hacer en su día a día dentro de la exhibición en la cual lo estamos manteniendo en cautiverio. Asimismo, WASA empieza a tener en cuenta los 5 dominios. Ya no se habla de 5 libertades. El tema de las 5 libertades sí ayudó mucho en un comienzo para darle ese estatus de animales sintientes, de seres sintientes a los animales, pero digamos que eso quedó un poco es un término muy antiguo, pues muy antiguo, quedó como un poquito obsoleto, por decirlo así. Ahorita se hablan es de 5 dominios. Entonces se habla del dominio de la nutrición, el dominio del entorno, el dominio de la salud física y el dominio de la conducta. Todos estos dominios, estos 4 dominios, tienen aspectos positivos y negativos que nosotros evaluamos a la hora de determinar que una acción animal tiene bienestar o no. Y dependiendo de qué tan buenos son estos 4 dominios, ellos se reflejan en un dominio mental, en el cual el animal va a experimentar unas sensaciones, unas emociones positivas o unas emociones negativas. Teniendo en cuenta si son más las positivas o más las negativas, o si hay un equilibrio, determinamos si un animal está con bienestar o no. Lo ideal es que nuestros animales tengan mayor cantidad de experiencias positivas que de experiencias negativas. Entonces, ya empezando a hablarles, a desglosar un poquito estos 5 dominios, les voy a hablar sobre mi experiencia en la institución zoológica en la cual trabajo. Esto es uno de los dominios, un poquito de la parte de nutrición. Ya en el simposio hubo una parte de nutrición, entonces no me voy a detener mucho en esto. Como les mencionaba anteriormente el expositor, cada animal en una institución zoológica tiene, todas sus dietas están balanceadas de acuerdo a una serie de requerimientos propios de la especie, propios del individuo. De acuerdo a estos requerimientos, pues empezamos a dar la dieta con sus respectivas presentaciones, de acuerdo también a las necesidades del individuo. En la institución, pues también contamos con bioterios que nos ayudan a aumentar la gama de posibilidades dietarias que le podemos ofrecer a nuestros animales. Condicionamiento operante, pues también hubo una charla muy buena. No me quiero meter mucho en esto, Jorge es un duro, ya les explicó mucho de condicionamiento, pero nosotros somos un zoológico pequeño. En nuestra colección hay 700 animales, digo pequeño porque hay zoológicos de colecciones de 2.000, 3.000, 4.000 animales. Entonces, sin importar si somos grandes o pequeñas instituciones, todas tenemos que velar por el bienestar de los animales y el condicionamiento operante es una herramienta muy, muy, muy importante que ahorita todos los zoológicos deberían implementar para garantizar este bienestar a nuestros animales. Aquí unos pequeños ejemplos, como les digo, ya una charla de condicionamiento, no me quiero detener en esto. Enriquecimientos ambientales, esta es una de las directrices que le pone mucho empeño WASA. WASA es muy enfático diciendo que en todas las instituciones zoológicas sí o sí deben de haber enriquecimientos ambientales. Los enriquecimientos ambientales son una serie de estrategias que nosotros elaboramos para sacar de la cotidianidad al animal, para distraerlo, generar emociones positivas, todo esto basándonos en los 5 dominios, generándole emociones positivas al animal y ayudándolo a que exprese ciertas conductas naturales que sin los enriquecimientos ambientales ellos no los expresarían. Entonces hay varios tipos de enriquecimientos ambientales, tampoco me quiero
detener, pero así a grosso modo. Enriquecimientos nutricionales en el cual la dieta se presenta de diferentes maneras, se presenta de una manera en la cual no es la cotidiana. Enriquecimientos ocupacionales en la cual pues se le ponen ciertos elementos a los animales para que ellos se distraigan y quemen tiempo, quemen energías. Enriquecimientos sociales, enriquecimientos en los cuales en animales gregarios pues a través del enriquecimiento se van a afianzar esos lazos afiliativos de los animales. Enriquecimientos sensoriales en los cuales estimulamos los sentidos de los animales, ya sea el gusto, el olfato, la visión, y enriquecimientos físicos a través de mobiliario, perchas, cambiarle constantemente, crearle plataformas, todo esto pues para generar un mayor bienestar en nuestros animales. Y ya, esto es lo que me quiero enfocar en el resto de la charla, la parte de salud animal. Quiero mostrarles algunas de las experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida profesional. Ya son 3 años y medio en el Zoológico Santa Cruz, y pues también les quiero mostrar algo de las pasantías que realicé, de mis prácticas universitarias que realicé. Entonces, pero la mayoría de fotos son en el zoológico donde actualmente me encuentro. Entonces, la salud animal, como veíamos, es uno de los dominios, creo que es uno de los dominios clave para poderle ofrecer un bienestar a los animales. Entonces, como les digo, quiero mostrarles algunos casos. Este es el caso de una jaguar melánica que tenemos en nuestra colección. Es un animal geriátrico. El cuidador reportó un día que al animal se le había partido un colmillo. Los cuidadores son personajes muy importantes en la actividad de todo profesional que trabaje en los zoológicos, porque ellos son los que están en el día a día con los animales, ellos son los que los conocen. Si el cuidador reporta algo, ve al animal de una forma rara para él, así para nosotros no la consideramos rara, tenemos que prestarle atención, porque ellos son los que mantienen en estrecho contacto con los animales y ellos los conocen mucho mejor que nosotros los profesionales. Entonces, a raíz de esta fractura de colmillo, tocó contactarse con un médico veterinario especialista en odontología. Se le hizo todo el trabajo al animal, se le tomaron placas radiográficas para ver qué tan profunda estaba la raíz del diente. Una vez con las placas se determinó la raíz del diente, pues se pudo determinar qué tanto ingresar el instrumental odontológico, hacer la limpieza de la cavidad dental dentro del diente afectado, hacer la limpieza, luego rellenarlo con, se me fue el nombre de la sustancia, qué pena, del componente que utilizan para hacer las resinas, y posteriormente pues ya este es el resultado. Esto es un trabajo que en el zoológico en el que trabajo nunca se había hecho, un tratamiento de conducto de un felino, de un gran felino. Entonces, pues, esto le garantiza al animal, o por lo menos garantiza que por este diente el animal no va a sentir dolor, no va a generarle molestias al momento de consumir su alimento. Entonces, todo esto se refleja en el bienestar del animal. Aquí un poco de la medicina preventiva que nosotros hacemos. Nosotros tratamos de que a la mayor cantidad de los animales de nuestra colección, hacerles medicina preventiva. La medicina preventiva es uno de los pilares de la parte de salud de los zoológicos. A través de la medicina preventiva podemos detectar tempranamente enfermedades o podemos prevenir las mismas. Entonces, la limpieza dental, sobre todo en los animales carnívoros, es muy importante para evitar que las piezas dentales se desgasten. Entonces, hacemos profilaxis dentales. Aquí está haciéndose la profilaxis dental en un tigre. Una pasante colaborándonos en la profilaxis dental en un jaguar. Aquí estamos haciendo un manejo anestésico en una osa parda. Es un animal que presentaba un cambio en el comportamiento natural reportado por el cuidador. Se hace todo el manejo anestésico, se toman placas de rayos X, se toman muestras de sangre, todo lo que
haríamos con un perro, con un gato, como parte de la medicina preventiva. Eso lo ponemos en práctica en la medicina de animales de zoológico. Aquí profilaxis dentales en primates, aquí haciendo unos manejos médicos también en churupos, en lagotrica. Más, esto es lo que les mencionaba, tanto en los animales, la parte del sarro dental, en la parte de animales silvestres, digamos que tiene alta incidencia. En primates, sobre todo, cuando las dietas basadas en frutas, nosotros lo que más se consigue en el mercado son frutas maduras. Entonces, estas frutas maduras le aportan gran cantidad de azúcares a los animales que las consumen. Entonces, esta gran cantidad de azúcares pues favorece la presentación del sarro dental. Entonces, por eso es muy importante hacer periódicamente estas restricciones químicas para pasar de una boca así a una boca ya más sana, más limpia. Lo ideal sería conseguir y ofrecerle a los animales frutas biches, frutas verdes, que no estuvieran maduras, pero pues esto disminuye la palatabilidad de la dieta y adicionalmente pues en el mercado no es tan común conseguir frutas que no estén maduras. Entonces pues la parte de nosotros como médicos veterinarios es prevenir todas estas enfermedades que podrían ocasionar estas dietas que le estamos dando a los animales. Aquí anestesias en ofidios, en serpientes. Es importante que el zoológico o las instituciones zoológicas traten de contar como con los equipos médicos más elementales, más prácticos. Obviamente, entre más cantidad haya de equipos, pues mejor porque se pueden hacer más procedimientos, pero esto es un costo económico adicional y muchas veces la economía, el dinero es una limitante muy grande en las instituciones zoológicas. Entonces, nosotros afortunadamente contamos con una máquina de anestesia que nos permite hacer este tipo de procedimientos. Esto acá es una úlcera corneal en un coatí, en un cusumbo, en un nasua. Consultamos con un oftalmólogo, el oftalmólogo nos recetó un tratamiento. El tratamiento se excedía nuestras capacidades económicas. Una colega me aconsejó que utilizáramos suero heterólogo. Es decir, nosotros mismos o los pasantes nos sacábamos sangre, poníamos a centrifugar esa sangre. La centrífuga es otra de las cosas con las que afortunadamente contamos en el zoológico. Centrifugábamos sangre, esa parte del plasma que quedaba lo sacábamos y esa parte del plasma era lo que utilizábamos como gotas en el ojo y ustedes pueden ver la evolución tan sorprendente que tuvo. Entonces, no porque la economía sea una parte limitante, también que sea una limitación para nosotros en nuestro ejercicio médico. Entonces, hay formas, hay maneras de tratamientos alternos, que en este caso fue mucho más económico para nosotros, porque pues nosotros mismos poníamos la sangre, ya teníamos la centrífuga y pues el animal terminó, el ojo se recuperó, no lo perdió. Más procedimientos médicos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de garantizar el bienestar en los animales es saber realizar una restricción física de los animales para no generarles daño, para luego poder hacer la aplicación de la anestesia, de la parte química. Si nosotros no conocemos los puntos críticos de control, que los puntos críticos de control son aquellas partes anatómicas de los animales que nos pueden afectar o nos pueden dañar a nosotros, podemos poner en riesgo nuestra integridad y la integridad del animal. Entonces, como el caso de una babilla, saber que tenemos que hacer un vendaje en la boca para que no nos vaya a generar algún problema. Restricciones de felinos, de pequeños mamíferos, pequeños carnívoros, de tortugas. Es muy importante poderlas realizar para que nosotros podamos realizar el procedimiento médico satisfactoriamente sin lastimarnos nosotros ni lastimarlos a ellos. Otra de las cosas, por ejemplo, tener en cuenta si tenemos un ave como un flamenco que tiene las patas zancudas, y lo anestesiamos, tenemos que hacer que el animal se recupere de la anestesia de esta manera, colgado, para que no vaya a generar alguna fractura de alguno de sus miembros inferiores
en el momento de la recuperación si lo dejamos tirado en el suelo. Entonces, todas estas cosas es importante generar la experticia, la pericia adecuada para que los animales no vaya a suceder que los cogimos por una cosa y terminamos atendiéndolos por otra cosa que nosotros le ocasionamos. Estos son otros ejemplos de fractura de pico en guacamayas. Son cosas que nosotros debemos conocer, la anatomía de los animales debemos conocerlas para poder determinar cuál es el procedimiento, cuál es el proceso a seguir, los pasos a seguir. Entonces, el pico es una cavidad queratinosa, como nuestras uñas, nuestro pelo, en donde perfectamente, aunque él puede llegar a regenerarse, corremos el riesgo de dejar una herida así con este aspecto tan profunda abierta. Corremos el riesgo de que por ahí ingrese una infección al sistema respiratorio en nuestra ave. Entonces, este tipo de cosas, esto es metacrilato, es lo que se utiliza para hacer las resinas dentales. Entonces, con este tipo de elementos, sellamos el defecto y evitamos que el animal pueda presentar alguna infección a causa de esta solución de continuidad que se le generó. Bueno, qué pena. Esto es un caso que también les quería mostrar. Nosotros tenemos un oso de anteojos geriátrico en nuestra colección. Es un animal de aproximadamente 33 años de edad. Se presentó que el cuidador nos reportó un abultamiento en el cuello del animal. Al tacto tenía toda la consistencia de ser un absceso. Al animal se anestesió, se hizo todo el procedimiento de la restricción química. Efectivamente era un absceso. A nosotros nos enseñan en la parte sobre todo de pequeños animales de hacer un depilado de la zona, generar la mayor asepsia posible para hacer una incisión y empezar a drenar el absceso. Efectivamente eso fue lo que se hizo la depilación, se drenó el absceso, muy bien esa parte, se solucionó el problema del absceso. Pero la zona depilada del animal, que fue esta, el animal cuando empezó a crecer el pelo, empezó a generarle rasquiña. Los osos son animales muy hiperactivos. Los osos son animales que por su condición, por su comportamiento, por su actividad, por su biología, son animales que idealmente no deberían estar en cautiverio, porque a muchos de ellos el cautiverio les genera estrés. Por eso es que se hace tanto énfasis en hacer enriquecimientos ambientales, en condicionamiento operante, sobre todo en felinos y osos, para evitar estos comportamientos de estrés, de estereotipias. Entonces, cuando el animal empezó a crecerle el pelo, el animal se empezó a rascar y esta herida terminó convirtiéndose en toda esta zona, en toda esta laceración. Se trata de un animal geriátrico que no tiene tanto movimiento, entonces yo no me imagino cómo hubiera sucedido en un animal más joven. Este fue un gran reto para mí porque el animal se rascaba mucho, no, se empezaba a crecer más la lesión, más la zona eritema, más la zona lacerativa. Le poníamos cremas cicatrizantes, algún ungüento, el olor de las cremas, del ungüento, los osos, su sentido más desarrollado es el del olfato, entonces si le poníamos alguna crema esto era peor, el animal iba y por quitársela se seguía rascando. Entonces de verdad fue una situación muy estresante porque como les digo, del absceso, que era algo que relativamente se podía solucionar fácilmente, terminamos en esto. Entonces, empezamos a ver qué podemos hacer. La gente de aquí de la zona donde se encuentra el zoológico me empezó a recomendar aguas, agua de plantas de aquí de la zona, que utilizan ellos tradicionalmente para el manejo de las heridas. Entonces, pues era mi nivel de desespero que, bueno, empecé a utilizar estas plantas, cuando las poníamos a hervir en agua, los extractos que salían era lo que le aplicábamos. Esto era inoloro, entonces el animal
cuando se lo aplicábamos no empezó a no rascarse, empezó a responder bien. Obtuve una crema que era a base también de extractos de plantas, que comercialmente se conoce como fitoestimuline. Entonces empezamos también a aplicarle todo esto. Una crema costosa, pero pues tocaba invertir porque las cremas tradicionales no funcionaban. La herida evolucionó muy bien hasta llegar al punto que el animal se recuperó. Adicionalmente, no solo fue la parte médica, también manejamos la parte comportamental. Empezamos a hacerle enriquecimientos ambientales 2 veces por día al animal, tanto en la mañana como en la tarde. Todo esto con el fin de que el animal gastara su energía y, como es un animal geriátrico, una vez gastara su energía, dedicar el resto del tiempo a dormir, a descansar y no se dedicara a gastar energía rascándose su zona depilada. Tanto la parte médica como la parte de manejo comportamental, de enriquecimiento ambiental, fueron útiles para hacer el manejo de esta herida. Entonces son cosas que uno siendo estudiante de la universidad o a lo largo de su carrera son cosas que uno no se imagina que le van a pasar. Entonces tiene que ingeniárselas, indagar, buscar otras opciones para generar estos manejos. Esta es la evolución. Ya finalmente, ya el animal no tiene nada, el animal se recuperó. Eso fue en el 2018. En el 2019 pasó otra cosa con este mismo osito. Si ustedes pueden ver aquí en este video, es un animal muy geriátrico que ya pues le cuesta un poquito moverse por pues todas las condiciones de artritis normales de la edad, pero al animal se suplementa, tiene una dieta especial que ha hecho que el animal haya vivido tanto. Parte de esa dieta era que a él se le daba coco en la dieta, coco entero. Creemos un día el animal amaneció así, amaneció con mucho sangrado por la nariz y por la boca. Tocó hacer un manejo de urgencia. Las personas que nos ayudaban con la parte de los rayos X, porque yo sospechaba de alguna masa, alguna tumoración en cavidad nasal o en cavidad oral. Las personas que nos ayudaban con los rayos X, nosotros estamos ubicados en un pueblo que está a 40 minutos de Bogotá, que es la ciudad más grande que se encuentra más cerca del zoológico. Entonces eso nos limita un poco para hacer trabajo interdisciplinar con otros veterinarios. Entonces, disponemos desde el tiempo de ellos por el tiempo de desplazamiento al zoológico. Entonces, ellos solo podían, me dijeron, solo podemos a las 2 de la mañana. Perfecto, se hizo el manejo a las 2 de la mañana del animal. Encontramos que tenía todas esas ulceraciones en cavidad oral. Se le hizo todo el manejo, como les decía, le estábamos dando coco con la cáscara, asumimos que la cáscara o algún elemento del coco fue lo que le ocasionó esto, hubo una contaminación secundaria y pues generó todo este problema. Se hizo todo el manejo, se hizo todas las curaciones, el manejo antibiótico, el manejo analgésico y ya afortunadamente al mes ya la cavidad oral totalmente recuperada. Entonces, estos procedimientos es también para mostrarles, son cosas que el animal está el día anterior aparentemente bien y al día siguiente ya está mal. Ya toca hacer procedimientos de emergencia a la hora que sea con tal de garantizar el bienestar al animal. Adicionalmente fue tal la cantidad de sangre que empezó a brotar a raíz de esta herida que el animal entró en un proceso de anemia. Entonces, todos los suplementos necesarios para aumentarle sus glóbulos rojos, su hematocrito. Los osos son animales que también si sienten algún olor, algún sabor que no les gusta en la dieta, o por lo menos este oso no se la come. Entonces fue también un desafío a lograr que el animal se comiera los medicamentos dentro de su dieta. Entonces nos tocó meterle cosas más dulces, agregarle cosas más dulces a la dieta para que le enmascarara el sabor. Y entonces todo esto con el fin de decirles que el trabajo con zoológicos es de desafíos constantes, de ingeniárselas constantemente para poder sacar adelante a nuestros animales. Este es otro caso, es una Zeus albifrons, aquí se conoce como mico cariblanco. El animal presentó una infección urinaria
que le generó rasquiña. Los micos de la familia Cebidae son animales muy hiperactivos y ellos cuando les empieza a rascar algo, a molestar algo, se ensañan en rascarse generándose este tipo de heridas. Entonces fue una herida que tocó al animal terminar haciéndole esto, collar isabelino, pañal, mitones, porque por más que intentamos hacerle el manejo al animal sin todo esto, era imposible, porque aunque ya resolviéramos, ya habíamos resolvido la infección urinaria, el animal seguía rascándose en la herida que se había generado. Entonces, ustedes se imaginarán si en un gato, en un perro es difícil dejarlo que mantenga el collar isabelino, el cono, ¿cómo será en un mico? Entonces, fue un gran trabajo de ayudarle al animal a comer mientras se acostumbraba. Nos tocó vendarle las manos para que no se rascara, no se arrancara el pañal, no se quitara el collar isabelino. Fue un trabajo, de verdad, nos demoramos 2 meses en que el animal se recuperara. Afortunadamente, toda esta labor terminó en esto, en una sanación completa de la herida. 2 meses de mucho trabajo, de, como les digo, acostumbrar al animal, acostumbrarnos a nosotros cómo tratarlos, cómo manejarlos. Nunca se me hubiera ocurrido tener que terminar con el animal así, pero fue lo necesario para sacarlo adelante. Lo mismo, este es el caso de un chigüiro, capibara, como también se conoce, en el que le dio sarna sarcóptica, fue diagnosticado a través de raspados de piel. El animal en cuestión de 5 días terminó así. Entonces, ustedes saben que el tratamiento de la sarna es tópico, es decir, yo tengo que aplicarle el medicamento directamente en las lesiones. Los chigüiros o este chigüiro es un animal muy agresivo. Entonces, hacer el manejo, hacer la restricción física del animal, aplicarle el tratamiento, aplicarle cremas humectantes, estos animales que tienen hábitos acuáticos, todas estas lesiones de piel sirven de entrada a bacterias que pueden generar septicemias y pueden generar la muerte del animal. Entonces, por eso la urgencia de tratar todos estos problemas de piel rápidamente, que solucionen rápidamente, para que el animal no vaya a terminar en una muerte. Entonces, ingeniárnoslas, hacer la restricción física, de tal manera que el animal no se lastimara, de que no nos mordiera a nosotros, no nos lastimara a nosotros. Fue también un trabajo de casi un mes haciendo aplicaciones de medicamentos, de cremas humectantes. Finalmente el animal se recuperó, pero son trabajos de constancia. La mayoría de los casos de fauna silvestre es de constancia, es de trabajar, trabajar y trabajar. Y adicional a la constancia es de saber qué voy a hacer. Porque cuando yo le comentaba este caso a un colega de pequeños animales, para él era muy fácil, me decía, no, es que el tratamiento de la sarna es muy fácil. Yo le decía, sí, tal vez el tratamiento en un perro sea fácil, pero es que te estoy hablando de un chigüiro que yo no le puedo ir a acariciar, a tocar y aplicarle el medicamento. Esto se podría llegar a hacer si el animal previamente se condicionara a través de condicionamiento operante, de entrenamiento para que se dejara aplicar. Pero como les decía, son situaciones de urgencia que no me daban a que la persona de entrenamiento durara 15 días, 20 días, un mes, a que condicionara al animal, porque corría el riesgo de que estas heridas se me contaminaran y el animal presentara algo más grave. Entonces, son decisiones drásticas, rápidas que yo tengo que hacer para solventar o salvaguardar la vida del animal. Entonces ya estas son las fotos ya del animal con los otros compañeros en el recinto ya recuperado. Otros casos, yo creo que los casos traumáticos, los casos de heridas en fauna son una de las cosas de mayor incidencia en la casuística. Esto es un venado coliblanco. No sabemos, o personalmente no sé qué habrá pasado para que este pedazo de piel se le hubiera necrosado y se le hubiera desprendido. El cuidador me llama a decirle que tiene un pedazo de piel abombado con presencia de pus. Cuando yo voy a ver, pues efectivamente es una piel necrosada. Cuando se anestesió, el pedazo, la porción de piel ya estaba prácticamente desprendida. Se le hace el manejo, se le aplica la crema cuando el animal está anestesiado, pero bueno, ¿cómo vamos a manejarle la herida después de que el animal se despierte? Entonces,
A través de condicionamiento, como les explicaba, no sé si los que hayan participado en la charla de Jorge, él les decía que el tiempo para que un animal aprendiera una conducta era muy relativo y dependía de cada individuo. Entonces, así como hay individuos que se pueden gastar 15 días, un mes, 2 meses en aprender la conducta, pueden haber otros individuos que en un par de días ya logren hacer cosas básicas como acercarse a una malla y dejarse aplicar crema, hacerse limpieza a través de un estímulo positivo que en este caso era la comida. Entonces, afortunadamente, el animal, este era un animal que de por sí era dócil, de por sí tenía un acercamiento a las personas. Entonces, empezamos a condicionarlo que con comida se mantuviera más tiempo cerca, se tuviera más quieto. Entonces, pudimos hacer toda la aplicación de los medicamentos y terminar en la resolución exitosa de la herida. Camilo, no sé si, solamente, perdón por interrumpir, pero me parece que solamente nos quedan como unos 2 minutitos más para ver si podríamos como finalizar con el tema, pero te agradezco muchísimo, la verdad. Toda la gente está súper picada con la ponencia, entonces le damos, si quieres, los últimos 2 minutos. Ok, entonces voy a hablar rápidamente. Manejo contraceptivo, como en una de las ponencias, la de la doctora Milena, ella hablaba, esto es manejo vasectomía en león. Tenemos un león y una leona, no tenemos capacidad para más animales, entonces hacemos manejo contraceptivo para evitar problemas de hacinamiento de animales y que esto afecte el bienestar de los mismos. Manejo de heridas en reptiles, los manejos de heridas en reptiles son, si los de mamíferos son de paciencia, en reptiles es de mucha más paciencia, todo en reptiles es lento. Entonces, evoluciones de manejo de heridas en tortugas morrocoy, en serpientes, manejo de heridas, evoluciones de heridas. Esto es un prolapso uterino en una tortuga morrocoy. En este tipo de prolapsos toca ver qué fue lo que ocasionó, hacer una medicina más investigativa para ver qué fue lo que ocasionó esto y corregir el problema de base. Esto es un carraco, un caracara kerigüey, con problemas nerviosos debido a deficiencias de vitaminas del complejo B. Estos tipos de problemas nutricionales es importante resolverlos en conjunto con la parte nutricional, con el zootecnista. Entonces, junto con el zootecnista se hizo todo el recambio de la dieta, todo el manejo de la dieta. Por mi parte fue un proceso de rehabilitación a que el animal volviera a comer por sí solo, porque el animal perdió todas sus actividades motoras debido a este problema de deficiencia de vitamina B. El animal se recuperó exitosamente, pero fue un animal que después de que él se comía presas enteras, nos tocaba porcionar la presa en pequeños pedazos para que él pudiera, con su descoordinación, irla consumiendo hasta que la deficiencia se solucionó y el animal volvió a tener pues la estabilidad y no presentar estos tremores que presentaba. Igualmente, manejos de hurones, esto es un Galitis vitata, es un hurón. Se hizo una castración, el animal se quitó los puntos y la herida se contaminó. Igualmente tocó ponerle collar isabelino, hacer todo el manejo del animal hasta que la herida cicatrizara. Esto es una fractura en un jaguar, toda la parte ortopédica, es muy importante en los zoológicos, tener colegas de otras especialidades para hacer esa interconsulta y hacer esos tratamientos interdisciplinares con el ortopedista para solucionar estos problemas. Esto es en una de mis pasantías en un zoológico acá en Colombia. Lo que les decía, manejos de animales. Esto es un Crocodylus intermedius, es la especie de cocodrilo más grande que tenemos aquí en Colombia. Este era un espécimen de 3 metros de largo y 300 kilos de peso. Entonces, hacer todo el manejo. Estas fotos, cosa que tocaban en una de las exposiciones, son fotos que únicamente sirven para explicar estos temas. No se aconseja subirlas en redes sociales, o por lo menos yo no las subo en redes sociales, porque puede dar una idea distorsionada a una persona que no conozca de estos temas. Cuidados neonatales. Este es una cría de papión, de papio madrías. Esto es otra de mis pasantías. Otros casos de heridas en primates. Los primates pueden llegar a ser muy lacerativos, llegar a ser muy autodestructivos con ellos mismos.
Entonces, algo tan sencillo como una picadura de abeja en un ojo, el animal se rasca tanto que termina en esto. Si no es atendido rápidamente, puede llegar hasta perder el ojo. Esto es una tortuga bache, una tortuga mordedora, también es otra de mis pasantías. Animales que si tú no lo sabes manejar, te pueden llegar a arrancar un dedo, hacer graves lesiones. Entonces, hacer todo el manejo. Aquí se está viendo, haciendo una ecografía a ver si había presencia de huevos o no. Otra de las cosas que hay que hacer cuando un animal se muere, toca hacer necropsia para saber de qué se murió. Esto es también una pasantía, esto es un pirarucú, esto es un pez amazónico. El animal se murió y esto fue como a las 10 de la noche, lo reportaron. Esto era en un acuario, el acuario tenía como 2 metros de profundidad, era el pasante, entonces me llamaron a mí, al cuidador, para que hiciéramos la inmersión dentro del acuario y sacáramos al cadáver del animal. Entonces, pues son cosas muy locas, pero que en este mundo de los zoológicos toca hacer y conocer la anatomía de los animales. Los pirarucus son animales que tienen pulmones. Ellos tienen respiración de oxígeno a través de los pulmones. Entonces, si yo no conozco estas alteraciones anatómicas, cuando haga la necropsia y vea este tejido que normalmente no está presente en los otros peces, pues me voy a despistar un poquito. Entonces, saber que estos animales tienen pulmones. Y ya creo que esto ya es para finalizando. Esto es un ejemplo. En fauna silvestre ocurre cosas muy, ¿cómo decirlo? Es como impotencia. El animal puede estar bien en la mañana y en la tarde nos reportan que está muerto. Entonces, los animales silvestres tienden a enmascarar mucho sus signos y tienden a mostrar sus signos es cuando ya están muy mal o cuando ya están a punto de morir o simplemente el animal se murió y nunca mostró nada. Este es el caso de una babilla en el cual era una hembra, el animal venía comiendo, venía normal, el cuidador no reportó nada malo, un día amaneció muerta y tenía estos, son folículos preovulatorios o contaminados, el animal no hizo oposición, los folículos se contaminaron, entonces eran unos folículos contaminados grandísimos, eso le generó una celomitis, la celomitis le generó una septicemia y el animal murió y nunca mostró ninguna signología clínica. Ya, gracias. Estos son mis correos, mis correos de contacto por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y de verdad quería mostrarles un poquito de mi experiencia con algunos casos interesantes y mostrar que todo esto lo hacemos es con el fin de generarle bienestar a nuestros animales. De verdad, muchas gracias por la invitación y haberme permitido la participación. No, al contrario, muchas gracias a ti, Camilo. Vamos a abrir a preguntas. Entonces, quien quiera, por favor, ya sea escríbala en el chat o levante la mano para que pueda activar el micrófono. Por favor. Porque ahorita ya en el chat ya se perdieron algunas preguntas. Ok, ya Alejandra menciona que si hay oportunidad de ser voluntaria o voluntario en el Zoológico de Santa Cruz como estudiante de MB. Bueno, la cuestión con los voluntariados está un poquito complicada, sí se puede hacer, pero nosotros aquí en Colombia, supongo que la persona es colombiana, entonces toca que el voluntario pague su ARL, que es su seguro contra riesgos laborales. Entonces, si la persona paga su ARL, con mucho gusto queda bienvenida para ser voluntaria, pero pues el pago de la ARL tiene otras situaciones adicionales, entonces tienen que evaluar todas esas situaciones si pueden hacer el pago de la ARL y si es así, con mucho gusto se puede hacer el voluntariado en el zoológico. Manos es lo que necesitamos. Ok, ahora José Daniel nos menciona que qué tipos de plantas se pueden usar para el prurito, como se hizo en el caso del oso de anteojos. Bueno, podemos usar caléndula. Yo lo que usé fue una planta que aquí en la zona se conoce como barsalita. La verdad, en estos momentos, yo en su momento averigué el nombre científico, ahorita se me escapa, pero digamos el nombre común es barsalita. De por sí la gente del campo, nosotros, esto es un pueblo, la gente de los pueblos conoce mucho de medicina tradicional basada en plantas, entonces yo creo que cualquier planta que tradicionalmente hayan utilizado para disminuir inflamaciones, para disminuir prurito,
tendría el mismo efecto. Esa fue la que estaba aquí en la zona, la que a mí me recomendaron. Yo era muy escéptico con esta parte de la fitoterapia, era muy escéptico, pero a raíz del oso, si puedo utilizar algún extracto de planta, lo uso, porque a mí me funcionó y creo que ver para creer. Entonces, a mí me funcionó muy bien eso. Ok, ahora la siguiente. ¿Han usado miel para antisepsia y cicatrización en heridas? ¿La han usado en Sí, mamíferos y reptiles? sí, esta es, regálame un Claro, momento. claro. Estas heridas, ay, esta herida es en una Drimarcón, es el nombre, es el género de esta serpiente. No sé cómo se la hizo, simplemente un día la serpiente amaneció así, por más que busqué en el recinto no encontré algo con, con lo que ella se lo hubiera hecho. Aquí, en esta herida, esto es de, como les decía, en reptiles todo es muy lento. Y sobre todo en las heridas de serpientes, una resolución exitosa en una herida de serpiente depende de la muda. Cuando el animal entra en ecdisis y termina su muda, es que la piel acaba de regenerarse. Mientras tanto, es muy lento el proceso de cicatrización. Yo con esta herida actualmente la estoy tratando, esto ocurrió la semana pasada. Eh, yo estaba muy preocupado porque yo le ponía por ahí unos 2, 3 meses para que esto solucionara. Empecé a utilizar crema alfa, que es algo que aquí se conoce, que aquí se consigue, y la crema alfa, aquí en Colombia, y la crema alfa la estoy mezclando con panela. Estoy mezclándola con panela porque me lo recomendaron. No, yo lo había utilizado en mamíferos, la panela, pero nunca la había utilizado en reptiles. La utilicé en reptiles y la evolución ha sido asombrosa. O sea, de verdad, esto fue el día 1, día 2, día 4. Hoy es el día 7 y ya la herida está mucho más cerrada. Entonces, sí, he utilizado panela y si en reptiles funciona, en cualquier animal funciona. Ok, tienes muchas felicitaciones por parte de todos los que nos están escuchando. Cabe destacar que en el 80% son estudiantes de diferentes países y de México igual de diferentes estados. Entonces, también te preguntan que qué pasó con el que perdió el colmillo, que porque lo consideran como importante para que él pueda comer, o sea, si no afectó su comportamiento en la dieta, en el No, no lo consumo. afecta porque quedan los otros 3 colmillos. Igual, los colmillos tienen, pues digamos, son los molares y los premolares los que tienen esa función de rasgado en la carne. Entonces, al momento de rasgar, el colmillo no le hace tanta falta al animal. Lo único que sí se hizo cambio en la dieta es obviamente para que la resina no se caiga. Nosotros en los felinos les damos hueso para que ellos a través de, mientras mastican el hueso, lo roen, haya una limpieza del sarro dental. Entonces, la única consideración nutricional que se hizo es que ya no le podíamos dar un fémur, un radio, o sea, huesos duros. Nos tocaba darle solo costilla para que no fuera algo tan duro que el animal fuera a morder y fuera a tumbar la resina. Entonces, eso fue el único cambio nutricional que se hizo. Ok, y esto es muy interesante. Tengo entendido que el suero heterólogo solo se realiza con sangre del mismo animal. Usted menciona que lo hacían con sangre de ustedes mismos, incluso hasta los pasantes. ¿Esto no tiene repercusiones? Felicidades por su presentación, estuvo genial. Gracias. Cuando el suero es sacado del mismo animal o de la misma especie, es suero autólogo. Autólogo si es del mismo animal, u homólogo si es de un animal de la misma especie. Estamos hablando de suero heterólogo, es decir, es de otra especie diferente al animal donde se va a aplicar. En equinos, sobre todo, se utiliza mucho suero autólogo para resolver estos problemas corneales, pero pues ustedes entenderán que sacar suero autólogo de un animal tan pequeñito o suero homólogo de otro coatí, de otro cusumbo, pues implicaba que el animal tocáramos estarlo anestesiando, sacándole, extrayendo la sangre, y pues esto no era práctico. Hicimos una colega, mi sensei, mi maestra, que es la doctora Juliana Peña, que es del Zoológico de Cali. Ella fue la que me recomendó que utilizáramos suero heterólogo de nosotros, de humano, porque ella lo había utilizado en alguna ocasión y le había funcionado.
El único problema o el único miedo que uno le puede generar utilizar sueros heterólogos es que el animal le vaya a hacer una reacción anafiláctica, una reacción, sí, una reacción anafiláctica que haga una reacción, se me fue la palabra coloquial, que le dé una alergia por utilizar una sustancia ajena al cuerpo del animal, pero afortunadamente ustedes vieron, la úlcera solucionó totalmente. Por estos días también tuvimos una úlcera corneal en un ñeque, su nombre científico es la Ciprocta puntata, es un roedor muy común aquí en la zona. También utilizamos suero heterólogo, también funcionó muy bien. He utilizado suero heterólogo también en heridas, en una pecarí, esto es Pecarita jacu, es el nombre científico, es un suido, es de la familia de los cerdos, un cerdo salvaje. En una herida en una pata utilicé suero heterólogo también y cicatrizó muy rápido. Entonces, en lo que mi experiencia de los 3 animales que he utilizado, no he tenido problemas anafilácticos o de alergia que el animal haya hecho a raíz de la aplicación del suero. Y ya vamos a estas 2 preguntas. Esta es referente a la sarna. En el caso de la sarna, ¿por qué no utilizó ivermectina subcutánea? Y si tiene contraindicaciones en roedores. No tiene contraindicaciones en roedores. Como les decía, hicimos un tratamiento médico. El tratamiento médico era utilizar efectivamente ivermectina y pues digamos que era el tratamiento inyectable. El tratamiento tópico fue hacer una mezcla de benzoato de bencilo, que también es utilizado para la sarna, y cremas lubricantes y aceite mineral. Yo utilizo mucho aceite mineral también en la sarna. Eso ayuda a mejorar mucho la resolución de la herida, porque el aceite mineral crea una capa que hace que el ácaro no pueda respirar y se termina muriendo. Entonces, yo utilicé ivermectina, por eso les decía que era una mezcla del tratamiento inyectable con el tratamiento tópico que hicimos en el animal. Y ya la última pregunta, ¿tiene alguna red social para poder tener contacto con usted y ver casos clínicos o nos pueda asesorar en cosas? Sí, claro, Camilo Mendoza Salazar, así es mi Facebook y así es mi Instagram. Y ahí a veces constantemente subo videos, cosas de mis animalitos, porque pues para los que trabajamos en zoológicos, los animales de los zoológicos se convierten en nuestros hijos. Entonces, como todo padre orgulloso, mantengo tomándoles fotos y videos de ellos, entonces ahí mantengo compartiéndolos en mis redes.